Hay personas que caminan por el mundo como si pidieran perdón por existir. No alzan la voz, no ocupan espacio, no imponen su presencia, incluso cuando todo dentro de ellas grita por reconocimiento. Prefieren ceder, sonreír con dulzura, tragarse el malestar, evitar el conflicto. Y sin darse cuenta, comienzan a desaparecer. Al principio, parece noble, ser comprensivo, ser maduro, no causar problemas. Pero algo allí se rompe en silencio. Porque el alma sabe cuando está siendo sofocada. Y el mundo también lo siente, y responde en la misma medida, con indiferencia. El respeto no se ruega, ni se exige, pero jamás florece donde la persona se hace más pequeña de lo que realmente es. Nietzsche llamaba a esto la moral de los débiles, cuando alguien, por miedo o costumbre, renuncia a su propia fuerza y llama a eso virtud. Pero no es virtud. Es traición a uno mismo. Este vídeo no es para enseñarte a gritar más fuerte. Es para que nunca más tengas que susurrar tu propia existencia. Porque si estás perdiendo respeto, tal vez estás desapareciendo poco a poco, y ni siquiera te diste cuenta. Hola, soy Cícero, el guardián del canal, la mente pensante, y te convoco a desvelar otro secreto del alma humana. El dolor silencioso de quien se apaga. En algún momento de la vida, mucha gente empieza a moldearse para encajar en los espacios de los demás. A veces ocurre en el entorno familiar, donde el niño aprende que, para ser aceptado, necesita ser dócil, predecible, invisible. En otros casos, esto surge en las relaciones, cuando el miedo al rechazo hace que la persona evite los conflictos a toda costa. Cede, guarda silencio, se retrae, y cree que lo hace por amor, cuando en realidad se está alejando de sí misma. El problema es que ese hábito se instala como una segunda piel. La persona comienza a actuar automáticamente para no incomodar, no contrariar, no parecer difícil. Y así, poco a poco, se hace pequeña. Ese movimiento interno es imperceptible al principio. Son gestos simples: renunciar a una opinión, aceptar una crítica injusta, evitar imponer límites. Pero esos pequeños borramientos se acumulan. Y, con el tiempo, generan un sentimiento profundo de desconexión consigo misma. La persona empieza a no reconocerse más en las relaciones que construyó. El respeto que los demás le tenían disminuye, porque ella misma ya no se posiciona con claridad. Y lo que es peor, muchas veces, cree que eso es madurez, altruismo o sabiduría. Pero lo que realmente está ocurriendo es una renuncia silenciosa a su propia presencia en el mundo. Este tipo de autonegación suele venir acompañado de un sufrimiento reprimido. Quien vive así siente rabia, frustración y tristeza, pero rara vez logra expresar esos sentimientos con firmeza. Porque expresar sería romper la armonía. Entonces la persona sigue aguantando. Soporta comentarios ofensivos disfrazados de bromas, acepta demandas injustas en el trabajo, sostiene relaciones desequilibradas, todo para mantener una apariencia de paz. El precio de esto es alto, va siendo invadida por un vacío que ni siquiera sabe explicar. Y crece una sensación incómoda: ¿por qué nadie me respeta? Es en ese punto donde surge la confusión emocional. La persona cree que está siendo desvalorizada de la nada, que los demás se aprovechan de su bondad, que nadie reconoce su esfuerzo. Pero la verdad es que, muchas veces, fue ella quien enseñó al mundo a tratarla así. No por maldad, sino por miedo. Miedo a imponerse, a parecer egoísta, a ser rechazada por mostrar fortaleza. Entonces prefiere ser aceptable. Solo que el respeto no nace del esfuerzo por agradar, sino del coraje de ser íntegro. Y nadie respeta a quien no demuestra respeto por sí mismo. Nietzsche señalaba con claridad este fenómeno en su crítica a la moral del rebaño. Veía cómo la cultura enseña a los individuos a volverse sumisos, a esconder su voluntad, a encajar en patrones impuestos. La consecuencia es la muerte simbólica de la potencia personal. Y esa muerte no se anuncia, ocurre en silencio, cuando alguien deja de luchar por sí mismo, creyendo que así será amado. Pero el amor que exige anulación no es amor, es dependencia emocional disfrazada. Cuando comienzas a aceptar todo para mantener a los demás cerca, inevitablemente te alejas de ti mismo. Y cuanto más distante estás de tu verdad, más difícil es que te tomen en serio. Las personas lo sienten. Tal vez no sepan nombrarlo, pero perciben la fragilidad en tu mirada, en tu postura,
en tu voz vacilante. Y la naturaleza humana, lamentablemente, muchas veces pone a prueba los límites de quien no los impone. No es maldad, es instinto. Donde no hay barreras claras, no hay consideración firme. Por lo tanto, si sientes que has perdido valor ante los demás, la pregunta no es qué me hicieron, sino qué estoy permitiendo que me hagan. Este cambio de perspectiva es doloroso, pero necesario. Porque solo al reconocer los propios borramientos es posible comenzar a revertir el proceso. El primer paso es admitir que, sí, te traicionaste. Y que, sí, puedes parar ahora mismo. Pero no basta con decidir posicionarte. Es necesario entender por qué guardaste silencio durante tanto tiempo. ¿Qué estabas protegiendo? ¿El afecto de quién? ¿El miedo a qué rechazo? Cuando estas preguntas se responden con sinceridad, surge una clave poderosa. El respeto que deseas comienza en la mirada que diriges hacia ti mismo. Ahí es donde empieza la verdadera transformación. Y de eso nos habla Nietzsche, no con fórmulas prefabricadas, sino con un llamado radical a la autenticidad. Y es precisamente ese llamado el que vamos a explorar en la próxima parte. Nietzsche y el coraje de existir sin pedir permiso. Friedrich Nietzsche no escribió para agradar. Escribió para herir, y luego sanar. Su pensamiento es una provocación directa a quienes se acomodan en versiones debilitadas de sí mismos, creyendo que eso es virtud. En su obra, denuncia con intensidad la moral de los débiles, una estructura de pensamiento heredada de tradiciones religiosas y sociales que valoran la sumisión, la resignación, la anulación personal como si fueran cualidades superiores. Pero para Nietzsche, eso es precisamente lo que impide al ser humano florecer. Según él, la verdadera fuerza está en la capacidad de afirmar la propia voluntad, incluso cuando eso signifique desagradar al mundo. Uno de los conceptos centrales en su filosofía es la voluntad de poder, la fuerza vital que impulsa al individuo a expandirse, a crear, a ocupar el mundo con su presencia más auténtica. Esa voluntad no se trata de dominar a otros, sino de dominarse a uno mismo. Es la negativa a vivir según expectativas ajenas. Para Nietzsche, ser fuerte no es ser agresivo, sino ser verdadero consigo mismo. Y vivir de forma verdadera, en este mundo, exige coraje. La persona que se encoge, que vive pidiendo perdón por ser quien es, está asfixiando esa voluntad de poder. Cambia su energía vital por seguridad emocional. Pero la seguridad viene acompañada de una prisión, la prisión del autoabandono. Nietzsche veía eso como uno de los mayores males de la civilización. Creía que gran parte del sufrimiento humano venía justamente de la represión de la propia individualidad, del intento desesperado de ser aceptado por un colectivo que exige obediencia, no presencia. La propuesta nietzscheana es liberadora y brutal al mismo tiempo. Si quieres ser respetado, necesitas dejar de buscar aprobación. El respeto verdadero nace de la autenticidad, y la autenticidad exige enfrentamiento. Enfrentar el miedo a decepcionar, enfrentar el riesgo del juicio, enfrentar el dolor de romper con máscaras construidas a lo largo de toda una vida. No hay otro camino. O te afirmas, o el mundo te moldea hasta que te olvides de lo que eras. Nietzsche también habla del espíritu libre, aquel que ya no se inclina ante sistemas de valores impuestos, sino que construye sus propios significados a partir de la experiencia real. Ese espíritu no acepta ser pequeño, porque sabe que ser pequeño es una elección, no una maldición. Reconoce sus fuerzas y debilidades, pero no permite que ninguna de ellas defina su esencia. Se atreve a existir con intensidad. Ese pensamiento puede sonar radical, pero es profundamente humano. En lugar de ofrecer consuelo, Nietzsche ofrece una invitación: levántate. Toma posesión de ti. Abandona el victimismo. Deja de querer agradar a quien no te ve. Rompe con los pactos silenciosos de mediocridad que hiciste para sobrevivir. Porque sobrevivir es poco. Lo que él propone es vivir con potencia. Ese llamado a la afirmación personal es más actual que nunca. En una época marcada por comparaciones constantes y autocensura disfrazada de empatía, recordar que tienes derecho a ser completo es un acto de resistencia. Y es precisamente ese acto el que devuelve el respeto, no solo de los demás, sino de ti mismo. Para Nietzsche, el ser humano que se respeta no pide permiso para ser. Simplemente es. No se inclina para evitar conflictos, porque entiende que el enfrentamiento es parte de la existencia plena. No mide sus palabras para parecer bueno, porque sabe que la verdad es un valor mayor que la apariencia.
Y, sobre todo, comprende que vivir con autenticidad puede alejar a algunos, pero atrae todo lo que es real. La voluntad de poder, entonces, no es un grito vacío de arrogancia, sino una postura de presencia. Un tipo de firmeza silenciosa que dice: estoy aquí, no voy a desaparecer, y no necesito tu permiso para existir. Y eso, al final, es lo que genera respeto genuino. Porque el mundo puede resistirse a tu presencia al principio, pero acabará teniendo que reconocerla. Recuperar el respeto perdido comienza por aquí. Abandonar la ilusión de que ser amado exige ser pequeño. El amor que exige tu disminución no es digno de ti. Y el respeto que buscas solo florece cuando te niegas a vivir en pedazos. En la próxima parte, vamos a sumergirnos en ese punto de giro emocional. El momento en que la persona se da cuenta de que está desapareciendo y elige volver. Carta de la mente pensante. Rompe el pacto del silencio. Querido lector, tal vez no lo notes, pero hay algo en ti que aún resiste. Incluso después de tanto silencio impuesto, de tantas concesiones hechas por miedo a perder, existe una parte tuya que aún late, tímida, pero viva. Tú ya fuiste completo. Ya creíste que merecías espacio, voz, dignidad. Pero el tiempo, con sus presiones sutiles, te enseñó a encogerte para ser aceptado. A eso lo llamaste humildad, madurez. Pero, en el fondo, lo sabes, era miedo. Miedo a ser rechazado por ser intenso, verdadero, firme. Y en ese esfuerzo por agradar, acabaste olvidando quién eras. Nietzsche susurra una verdad incómoda: conviértete en quien eres. Y eso solo es posible cuando rompes el pacto del silencio. Cuando dejas de negociar tu luz a cambio de migajas de aprobación. Si esta carta llegó hasta ti, tal vez aún haya tiempo. Tiempo de decir basta, de levantar la cabeza, de volver a existir por completo. No porque el mundo merezca tu fuerza, sino porque tú mereces no perderte de ti mismo. La mente pensante. Si has llegado hasta aquí, esta carta no es solo un texto antiguo. Es casi un espejo, de lo que ya fuiste y de lo que aún puedes elegir ser. Ahora respóndeme, de verdad. ¿Qué es eso que aún vive en ti y vale la pena proteger? Escríbelo aquí en los comentarios. No tiene que ser bonito, ni correcto. Puede ser solo un sentimiento, un símbolo, una petición silenciosa. Este espacio es tuyo. Y tal vez, tu respuesta, sea el primer paso de regreso. Acciones que te hacen crecer sin pedir permiso. La transformación verdadera no depende solo del entendimiento intelectual. Exige acción. Y para dejar de hacerse pequeño, no es necesario volverse alguien agresivo o teatral. Lo que necesitas son gestos consistentes que comuniquen, de forma clara, que has vuelto a habitar tu propia vida. Y eso comienza con algo simple: dejar de justificar todo lo que sientes. Los sentimientos no necesitan explicación para existir. No tienes que disculparte por estar cansado, incómodo, triste o incomprendido. El primer paso es permitirte ser honesto contigo. Luego viene el límite. No un límite impuesto con rabia, sino un límite tranquilo, dicho con firmeza. Aprender a decir no sin culpa es uno de los actos más liberadores que alguien puede practicar. Y cuando dices no con convicción, las personas lo sienten. Se detienen. Te escuchan. Porque así comienza el respeto, cuando no te traicionas para mantener la armonía externa. Otra acción esencial es revisar las relaciones que te rodean. Quien solo te valora mientras callas, no te valora a ti, valora el silencio que le ofreces. Comienza a observar, ¿con quién puedes ser completo sin miedo? ¿Quién te escucha cuando te impones? ¿Quién se sorprende con tu cambio porque se acostumbró a tu ausencia? Las respuestas a esas preguntas revelan mucho sobre quién debe seguir a tu lado. Un ejercicio práctico poderoso. Cada día, haz una elección que refleje tu valor personal. Puede ser pequeña, desde cambiar el tono de tu voz en una conversación, hasta elegir no responder un mensaje que solo viene a absorber tu energía. Cuando actúas alineado con tu valor, el mundo empieza a verte de otra manera. Porque, en la práctica, el respeto es consecuencia de tu consistencia interna. También es fundamental cuidar tu lenguaje corporal. Tu cuerpo habla antes que tu boca. Cabeza baja, hombros encogidos, voz vacilante, todo eso comunica inseguridad. Prueba levantar la barbilla, enderezar la postura y mirar a los ojos.
no como arrogancia, sino como quien dice, estoy aquí, y eso es suficiente. La forma en que ocupas el espacio cambia lo que el espacio te devuelve. Crea rituales diarios para reforzar tu presencia. Comienza el día con afirmaciones simples, del tipo, hoy no me disminuyo para encajar en ningún lado. Repítelo mirándote a los ojos en el espejo. Puede parecer simbólico, pero eso reprograma tu relación con tu propia imagen, y, poco a poco, con el mundo. Otra práctica útil es el desafío del malestar consciente. Una vez por semana, haz algo que te haga temblar, pero que afirme tu existencia. Puede ser expresar tu opinión en una reunión, rechazar una invitación sin culpa, o simplemente decir la verdad donde normalmente callarías. El coraje es un músculo. Cuanto más lo usas, más fuerte se vuelve. Y recuerda, no se trata de cambiar de personalidad, sino de volver a permitirte ser quien ya eras antes del miedo. La versión más respetada de ti es aquella que está alineada con tu verdad, no la que se adapta para ser amada. Cuando comienzas a tratarte con respeto, el mundo responde con eco. Estas prácticas no lo transforman todo de la noche a la mañana, pero acumulan fuerza. Y con el tiempo, notarás que las personas ya no te tratan como antes, porque tú tampoco te tratas como antes. Y eso es el comienzo de una vida más auténtica, más libre y mucho más digna. ¿Notas cómo muchas veces nos vamos encogiendo, intentando agradar a todos, ocultando nuestra fuerza, nuestra verdad? Nietzsche ya nos dejó pistas de por qué sucede eso, pero el viaje no termina aquí. Porque hay algo aún más profundo detrás de ese comportamiento: el miedo al rechazo. ¿Y sabes quién habla de eso de forma poderosa? Carl Jung. Él nos ayuda a entender lo que ocurre dentro de nosotros cuando callamos lo que sentimos, cuando nos saboteamos sin darnos cuenta. Dejé aquí, en la pantalla final, un vídeo donde vamos a profundizar en ese tema y descubrir por qué lo que callas te destruye. Una conversación esencial para quien quiere liberarse de verdad y volver a respetarse. La filosofía no transforma el mundo de una sola vez, pero transforma a quien observa. Y quien observa con frecuencia, termina transformándolo todo a su alrededor. No pierdas más tiempo viviendo en vano. Conviértete también en una mente pensante. Suscríbete al canal, dale like al vídeo y sigue acompañándonos en este camino de despertar.